Hola amigos y amigas, este día estamos muy alegres porque estamos nuevamente en la sección Libros en Movimiento. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Libros en Movimiento? Para los que nos ven por primera vez, es una sección que se llama Libros en Movimiento, en el cual tratamos temas relacionados a libros en el cual leemos eh, y compartimos acerca de experiencias, comentarios, si hay películas, hablamos acerca de la historia relacionada con los libros, en el cual pueden tener relación o no pueden tener nosotros experiencias acerca del libro, en el cual lo pueden hacer de formas. La primera forma en la cual ustedes pueden tener esa conversación con nosotros es a través de la caja de comentarios, en el cual ustedes pueden escribir cualquier, digamos, mensaje que ustedes quieran comentarnos acerca del libro, lo pueden escribir ahí en la caja de comentarios o también lo pueden hacer a través de WhatsApp al número 7351-8586, en el cual ustedes nos pueden llamar a través de WhatsApp, en el cual nosotros vamos a estar contestando, o también si ustedes, digamos, no nos quieren llamar, también lo pueden hacer a través de mensajes de texto y en WhatsApp. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un libro que para todos o para los que los han leído han pasado como con esa etapa de persecución. Ustedes dirán, ¿cómo persecución o cómo, vea? Entonces, para empezar, primero vamos a saber que vamos a hablar acerca del libro Drácula, de Bram Stoker. Si ustedes cuando, bueno, no sé si en básica o en bachillerato leyeron este libro que se llama Drácula, porque en la Curvador no nos presenta este libro para poderlo leer, pero a veces uno cuando está en esa etapa anda en búsqueda de esas aventuras del libro en el cual uno crea o se va o por recomendación de los amigos nos lleva a leer este libro. Y es muy importante porque en mi caso yo lo leí hace ya bastante tiempo, pero viví, o sea, es como que nosotros estemos viviendo todo el recorrido de la narración que nos presenta este libro. Además, porque también estamos en el mes en el cual se celebra Halloween, siempre está relacionándose a, a eso del misterio, a eso de querer saber más. Tenemos unos mensajes que nos están cayendo, en el cual nos dicen, hola, dicen, ¿dónde compraste el libro? Ah, ok. Eh, Te comento, amigo, de que este libro, nosotros hace como, bueno, sí, hace como, no sé si fue 3 años o 4 años o 5 años, exactamente. Hace como 5 años nosotros nos metimos a un grupo que se llamaba Cúpula de Libros. Y también no es por, por darle mención o publicidad, exacto, sino que digamos que antes es así como un club de lectura. Entonces nos metimos a este grupo que se llamaba Cúpula de Libros y hicieron una dinámica en el cual uno llevaba un libro, digamos, uno tiene su librera y todo eso. Entonces uno agarraba el libro que quería intercambiar, eh, lo envolvíamos, le poníamos una dedicatoria, le poníamos algún adorno y se lo entregábamos a la que era la coordinadora de en ese entonces de Cúpula de Libros, en el cual... se rifaron entre todos los participantes. Ajá, exacto, en el cual se rifaron entre todos los participantes sin saber qué libro era, porque también hay eso de que uno a veces por la portada piensa de que es malo o porque piensa de que es aburrido o solo por el título uno se deja llevar. Pero en este caso, este libro, si ustedes se fijan, tienen unas dedicatorias aquí que vamos a leer porque es muy importante lo que nos dicen. Dice, amigo lector o lectora,
Muchas felicidades, disfruta de este libro y de todas las aventuras a las que te llevará. Encuentro de lectores Cúpula de Libros. Y fue en el año 2014, porque aquí está la fecha, no me había fijado. Dice 5 de septiembre del 2014. Y luego está otra dedicatoria que nos dice, y es que un libro no es solo un libro, es también, entre otras cosas, los lugares en donde lo leíste, el consuelo que te dio en cada momento y la división y la diversión y la compañía. Y aquí dice Arturo Pérez Reverte, que quien es el que lo donó. Entonces, si nos estás viendo o por algún dado caso lo ves el video, te saludamos, Arturo. Y fue una bonita experiencia de encontrar, o sea, digamos, en la rifa, al abrirlo, nos encontramos con este libro que es Drácula. Yo en ese momento solamente había escuchado historias, había leído por ahí unos fragmentos y también había visto la película, pero no lo tenía así como en físico. Pero si el amigo que nos escribió que dónde había comprado este libro, acá en el país puedes encontrarlo en las librerías de todos los otros comerciales, porque ahí también podrás encontrar de este libro. O también, en este caso, hay amigos que también venden libros. También hay zonas en donde podés comprarlos a menor precio, aunque es de segunda mano, pero también los puedes encontrar ahí. Entonces hay una diversidad de lugares en donde puedes comprarlo. Y si tú quieres tener más información de esos lugares, o por ejemplo, yo tengo amigos que venden libros, etcétera, de segunda mano, también te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube, y en el cual también yo te puedo estar dando contacto para que te comuniques con ellos y puedas obtener un libro. Y ahí, vea, tú puedes hacerlo, por si estás interesado en este libro. Pero continuando con la historia de Drácula, también como lo estamos relacionando también con películas, yo al inicio había visto la película, pero del año 70, creo, del 90. No, es una película del año 2005, no tengo Vaya. exactamente el año, pero cualquiera nos puede decir. Ajá, exacto. Si tú sabes cuál es la película, porque yo no recuerdo el año exacto, pero si tú sabes cuál es el año que se dio esa película, que está basado totalmente en Drácula, porque también existen, vea, películas de animación, existen películas que le cambian un poco a la narrativa del libro, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay una película que sí es muy buena y que también da miedo. Pero para comenzar, ya, ahora sí, ya para comenzar, porque ya mucho hemos hablado, vamos a hablar de Drácula. En este caso es de el autor Bram Stoker, es de la editorial Brontes, el cual vamos a leer. Dice que son obras de la literatura universal, porque la mayoría lo lee. Y como siempre les digo, en este caso, Drácula fue escrito en idioma original en inglés. Entonces tenemos la traducción al español, en el cual la hizo Elena Cortado de la Rosa. Hay un prólogo de Francés Cardona, que es doctor en historia y catedrático, en el cual no vamos a leer todo el estudio preliminar. Tenemos un mensaje. Nos dice que la fecha de estreno se dio el 10 de noviembre de 1992 en Hollywood. ¿Vos tenías cuántos años? Bueno, creo que apenas acababa de nacer. Exacto, apenas acababa de nacer. En el cual es muy interesante, imagínense de 1992. O sea, hay amigos que han nacido del 2000, etcétera, y así va a ver. Entonces es muy interesante ver que la película ha estado desde mucho antes y que también el libro también ha estado de mucho antes. Entonces, continuando con esta edición de este libro, la edición ya dijimos que es de Brontes del año 2007, aunque el libro fue escrito hace mucho tiempo. Ajá, exacto. Y quiero ver.
Ajá, es de la editorial Brontes, está en idioma inglés, pero ha sido traducido al español. En este caso, en este libro, tiene un estudio preliminar, que es el que no lo vamos a leer, porque nos da muchas pautas de qué es lo que vamos a encontrar. Y el objetivo no es hacer un resumen de la obra, sino ir haciendo un análisis a profundidad acerca de eso. Lo que sí podemos decir es que presenta un personaje que se llama, que es el Conde Drácula, que va a ser el personaje principal dentro de esta historia, y que también en la literatura, cuando nosotros buscamos información acerca del Conde Drácula, podemos encontrar información de que sí existió ese conde y que se ha basado, o esta historia o esta narrativa presenta a través de ese acontecimiento o de ese suceso del Conde Drácula, que luego poco a poco vamos a ir dando información para no tampoco decir la información de un solo golpe. Y además, como les digo, amigos, si ustedes desean participar, leer con nosotros, si tienen el libro, lo pueden sacar para poder ir leyendo también junto a ustedes. O también nos pueden llamar o escribir a WhatsApp para poder tener esa conversación. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo. En este caso se llama El diario de Jonathan Harker, texto taquigrafiado. Al inicio nos da como una acotación. Acotación es cuando nos da información agregada para poder entender el contexto de lo que vamos a ver. Entonces, en este caso dice texto taquigrafiado, es decir, presenta el texto que en teoría en aquel entonces no habían computadoras, sino que era la máquina de escribir, a eso le llama taquigrafiado. Ok, dice, B Street, 3 de mayo. Eran las 8:35 de la tarde del primer día de mayo cuando salía de Múnich y llegaba a Viena a primera hora de la mañana siguiente. La llegada estaba anunciada a las 6:45. Sin embargo, el tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest era hermosísimo, al menos por lo que pueda ver a través del cristal del tren y después al pasear por sus calles. No podía alejarme de la estación, pues habíamos llegado tarde y partiríamos enseguida. El más occidental de los espléndidos puentes que cruzan el Danubio, de gran anchura y profundidad, se adentraba en una región para mí desconocida, que recordaba una gran medida la antigua época de dominación turca. Tuve la impresión de salir del mundo occidental para entrar en el oriental. En este primer párrafo nosotros ya nos presenta de que es 3 de mayo, que son las 8:35 de la tarde, es decir, de la noche. Pero acá dice, eran las 8:35 de la tarde. Luego menciona de que se hicieron las 6:45. Dice que la llegada estaba anunciada a las 6:45 y que sin embargo el tren llegaba a 1 hora de retraso, o sea, lleva 1 hora de retraso. Nos dice que está en Budapest y dice que tiene espléndidos paisajes, una descripción. Luego nos menciona el tren reanudó su marcha con bastante puntualidad y llegamos a Klausenberg hacia el anochecer. Me alojé en el Hotel Royal solo para pasar la noche. Para cenar me sirvieron un pollo sazonado con pimienta roja, preparado al estilo tradicional del lugar. Estaba muy apetitoso, pero me dio muchísima sed. Nota, receta para Mina. Le pregunté al camarero el nombre del plato. Me dijo que se llamaba paprika Helt. Era muy típico en toda la región de los Cárpatos, pues se trataba de un plato nacional. Estas fueron mis primeras experiencias para comprobar la poca utilidad de mi chapurreo de alemán. En realidad no sé qué habría hecho sin él. Aprovechando cierta ociosidad, en una de mis visitas a Londres, me acerqué a la biblioteca del Museo Británico para
así poder consultar algunos libros y mapas de Transilvania. Si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país, debía conocer aquel territorio a la perfección. Ok, aquí ya nos va dando más información. Sabemos que estaba esperando el tren. Dice que acá dice, así podía consultar algunos libros y mapas de Transilvania si aceptaba la invitación de un aristócrata de aquel país. O sea, entonces él iba a una misión porque un aristócrata lo había invitado. Hasta ahorita nos va dando como la pauta de, va, por ahí va. Y luego dice, pude al fin localizar el distrito que él me había nombrado, en el extremo más oriente del país. Limitaba con 3 provincias, Transilvania, Moldovia y Bucovina. En medio de los Cárpatos era una de las regiones más salvajes y menos conocidas de la vieja Europa. Sin embargo, no hallé ningún mapa donde apareciera el lugar exacto del castillo de Drácula. Ok, entonces aquí es donde ya nos dijo que va para el castillo de Drácula. O sea, entonces es un aristócrata que lo invitó y que ya nos dio el nombre que es Drácula. Ok. Luego dice, pero puedo comprobar que Bistritz, de lo que tanto me habló, era una ciudad conocida. Si mis apuntes no son erróneos, Transilvania cuenta con 4 nacionalidades distintas. Los sajones en el sur, mezclados con los valacos, los magiares en el oeste y los Shekler en el este y norte del país. Con estos últimos tendré que relacionarme durante mi instancia ahí. Dicen ser descendientes de Atila y los hunos. En esta región uno puede encontrar una gran cantidad de supersticiones, además muy curiosas. Nota, pedir al conde que me cuente alguna de ellas. Si ustedes se fijan, podemos ir viendo que en algunas narraciones encontramos acotaciones, que es como la información extra de la narración. Yo te tengo un comentario. Ok, dime. En la película del 2015-2016, que también se llamaba Drácula, sale un personaje que tiene el nombre de Draco. Draco, ajá. Draco, en teoría, era el sobrenombre o apodo que se le daba a Drácula. A Vlad III, el empalador, príncipe de Valaquia del siglo XV. Muchas fuentes afirman de que el personaje del conde Drácula está basado en este personaje histórico, como es Vlad III. Ajá. No sé si eso es cierto. Pues no tengo tanta información acerca de Drácula ni de Draco, pero sí había escuchado, sí había leído por ahí de que en muchos, en esa misma región, porque como hay diferentes regiones, era conocido por su seudónimo o era conocido por, era como tipo seudónimo, porque unos les decían Draco, Drácula, Drac, y el otro no me acuerdo, el otro apodo que le daban. También le decían Conde, y le decían Conde, no me acuerdo el otro nombre, pero si tú tienes más información acerca del término de Drácula, así como nos dijo IG, también nos puedes escribir y nos puedes decir qué encontraste, porque no tengo tanta información acerca de este tema. Uh-huh. Entonces, sigamos. Entonces menciona, vea, que iba al castillo de Drácula, pero pude comprobar que, que él menciona de que le pide que el conde le cuente algunas de ellas. Ha sido una noche bastante desagradable, raro teniendo en cuenta que la cama era muy confortable y cómoda, pero he tenido unos sueños muy extraños. En el transcurso de la noche, un perro no paró de ladrar bajo mi ventana. Podría ser lo que me provocó esas horribles pesadillas o quizás la causa fue el paprika,
que hizo que me bebiera una botella de agua entera, que como gentileza alguien había colocado junto a la cabecera de mi cama. Un contiguo golpeteo en la puerta me despertó. Después de largas horas de insomnio, al fin había conciliado un sueño ligero, pero desayunar más paprika y una especie de galletas de harina de maíz llamada mamaliga y berenjenas rellenas de carne, un plato exquisito al que llamaban impletata. Nota: pedir también esta receta. Acabé de desayunar con prisa, pues mi tren partía antes de las 8. Después comprobé los inútiles que habían sido mis nervios, pues llegué a la estación a las 7:30 hasta que el tren no se puso en marcha. Estuve esperando sentado en el vagón más de una hora. Acá también encontramos otro elemento que poco a poco vamos a ir viendo, en el cual dice de que tenía pesadillas o que había tenido una cosa rara como una pesadilla, que más adelante, vamos a ir viendo por qué suceden estas pesadillas. Y luego sigue diciendo: durante el trayecto disfruté de paisajes de una belleza indescriptible, pueblos con castillos que parecían estar colgados de cumbres de escarpadas cimas, como si de un postal antiguo se tratara. Otras veces el tren pasaba junto a ríos y manantiales que desde los amplios cauces de piedra daban la impresión de haber sido alguna vez culpables de alguno que otro catástrofe, inundación. Veamos. Tenemos información acerca de lo que estábamos hablando, en el cual dice: hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Dice Sofía: Vlad III, mejor conocido como Vlad Tepes, el empalador de Valaquia, fue una voivoda, especie de príncipe famoso por las torturas extremas a lo que sometía a enemigos y pobladores, así como por su método de ejecución favorito, el empalamiento. Vlad III gobernó Valaquia durante la época de expansión del Imperio Otomano, teniendo como principal rival al sultán turco Mehmed II, conocido por conquistar Constantinopla. El empalador de Valaquia logró defender la frontera rumana de los invasores turcos, así como de sus rivales europeos en Bohemia, Alemania, Polonia y el Imperio Ruso. Interesante, muy interesante. Gracias por la información, Sonia. Sofía, perdón. Sofía, ya le cambié el nombre. Entonces, gracias, Sofía, por esta información. Pero sigamos con el texto. Entonces, habíamos quedado de que durante todo este trayecto dice que disfrutó del paisaje, describe de cómo estaban las escarpadas cimas, de que se parecían como una postal, y luego sigue diciendo, encontramos grupos de gente en cada parada. A veces se trataba de grupos vestidos con muy variados y estrafalarios atavíos. En algo me recuerdan a nuestros campesinos, también a los que pueden ver el pasar por Francia y Alemania, pero estos eran aún más pintorescos. En cuanto a las mujeres del lugar, si uno las miraba en la distancia desde el tren, parecían bonitas. Sin embargo, cuando te acercabas se veían torpes y exageradamente anchas de cintura. Pues ahí es relativo, porque la belleza de uno puede ser la fealdad de otro. Exacto. Y también me parece muy, no sé, muy malo en el sentido como la describe, porque dice, imagínense cómo la describe, que dice de que de lejos se veía bonita y que cuando estaba de cerca no le gustaba, pero ahí es sujeto dependiendo del gusto. Es como hoy, ¿verdad? Que se quitan la mascarilla y ¡salud! A veces eso pasa, de que no se vean si a ustedes les ha pasado con esto de la mascarilla, porque a mí me han contado historias de eso, de que se supone que le gusta por los ojos, porque son muy llamativos, o por las cejas, etcétera, así. Y cuando se quitan las mascarillas, cambia la perspectiva, exacto. Pero sigamos. En cuanto a ya decimos que
Ajá. Luego dice que cubrían sus cuerpos con ampollas y blancas mangas de muy variadas formas. Solían llevar la gran mayoría de cinturones enormes con algo que colgaba, cosa que hacía pensar en los tutús de las bailarinas. Los eslovacos me parecieron con diferencia los personajes más curiosos, los más bárbaros, con sus sucios sombreros de vaquero, anchos pantalones, camisas de lino blanco y cinturas de cuero con los clavos de latón incrustados. Llevaban las botas altísimas por encima de sus pantalones y se dejaban crecer el pelo y lucían mostachos interminables. A simple vista podía parecer una cuadrilla de bandidos orientales, cosas falsas, pues después me enteré de que son inofensivos e incluso carácter algo débil. Yo tengo una pregunta literaria. Ok, bien. Oyendo la descripción de las diferentes nacionalidades, ¿será que Bram Stoker hizo un viaje para poder describirlos? ¿Viajó a estos lugares para poder construir su narrativa? ¿O qué hace un escritor desde tu experiencia para poder crear obra literaria? Sí, para poder tener como los elementos o características de tu personaje, porque hablar de personajes, una de las dos, o sea, puedes hacerlo desde tu propia experiencia, es decir, eh, digamos, pudo haber viajado, o sea, es una, ¿cómo se dice? Suposición. Suposición. Ajá. Pudo haber viajado y pudo haber andado por estos países en el cual, por ejemplo, si uno va a un país distinto, uno encuentra diferencias o diferentes características de, por ejemplo, los salvadoreños no tienen las mismas características de Costa Rica, de las personas de Costa Rica, de México, ni de México, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, me imagino que puede ser de que él haya viajado y tenga todos estos elementos de características de toda la descripción que menciona. O lo otro también es que pudo haber leído información en libros o porque en ese entonces no había internet, me imagino, en el cual no pudo haber tenido la información accesible como ahora. Que uno se mete a internet y... Estás hablando de 1800 y tanto. Exacto, entonces pudo haber sido de que sí haya viajado. Y como también menciona el tren, o sea, tenemos un elemento principal que es la vía de comunicación, el medio de transporte en esas regiones. Entonces me imagino que el tren es como el medio, es como decirte, hagamos un ejemplo, hagamos una característica de todas las personas que viajan en el autobús cada día. Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a encontrar es que los elementos de estas personas en los buses van a ser distintas. Entonces, puede ser que unos vengan de un municipio o otros vengan de otro municipio, etc. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es? ¿Es investigación? ¿Es vivencia? ¿Es vivencial, quiero decir? ¿Es conversatorio? ¿Qué podría ser? ¿O todo lo anterior, como dicen los exámenes? Sí, podría ser todo lo anterior, porque, por ejemplo, no te podría decir específicamente qué es, porque nosotros nos estamos metiendo en el pensamiento del escritor. Entonces, podríamos decir que a partir de la información que nos presenta el texto, porque el texto es el que nos está dando la información, porque no le podemos ir a preguntar, mire, Bram Stoker, cómo lo hizo, vea. Entonces, a partir del texto, por las características que da, pudo haber sido de que él tenga ese referente de todas estas regiones en el cual los quiso poner de Pero mi manifiesto. pregunta es, desde tu experiencia como escritor, porque sé que vos escribís, ¿qué es lo que se hace para poder construir un personaje? Va, en el caso de mi experiencia, cuando, por ejemplo, yo escribo y construyo un personaje, primero busco los elementos psicológicos de cómo quiero mi personaje. A veces sí tengo
esa información, digamos, de que cuando uno va en los autobuses o sale a caminar, etcétera, o tiene amigos o tiene algún referente, a veces esos elementos o esos referentes que tenés te sirven para poder construir un personaje, aunque no sea el personaje de la vida real, pero tienen elementos de la vida real que sirven para poder construir ese personaje. Referente es ejemplo o... Sí, por ejemplo, un referente es, por ejemplo, en el caso de mi mami, por ejemplo, en el caso de mi mami, en el video pasado, ella cuenta la historia. Si ustedes pueden ver también ese video acerca de los brujos que se convertían en animales, ella contaba la historia de personas que en su tiempo, cuando ella estaba pequeña, se convertían en animales. Entonces, uno de los referentes es mi mami como personaje contando la historia o contando los sucesos de ese entonces. Entonces se convierte en un referente, en un personaje de la vida real, que en este caso no ha habido ninguna transformación, sino que se mantiene como real. Pero digamos, si lo hiciéramos en texto, diríamos, según la narración, según el personaje tal, entonces ya tenemos como un referente. En este caso podría haber pasado así, de que digamos que viajó, tuvo esta información y luego lo quiso poner aquí como para decir, esta es la situación que se vive en este país. Te quiere decir que escribir no es solo sentarse frente a un papel, a una computadora, a una máquina de escribir y escribir lo que se te venga a la cabeza. Sí, podría ser que sí, pero es que bueno, cuando hablamos de una creación, se vive en etapas. Una de las etapas es toda la lluvia de ideas, digamos, siempre se nos dice de que para poder escribir un texto narrativo es bien complejo. Para empezar, es bien complejo en el sentido de que no solamente es escribir por escribir, como se cree, ay, yo escribo y voy a escribir y voy a escribir. O sea, sí. O sea, no es tan así. Al inicio hay como etapas. La primera etapa es escritura. Ustedes pueden escribir todas las ideas que ustedes quieran. Pueden, ¿qué? Contar todo lo que ustedes vivieron en la mañana, en la tarde, en la noche, que quisieran contar información de sus amigos, primos, tíos, alguna historia, sucesos, etcétera. Pero luego de eso, cuando ustedes han hecho esta escritura, viene un proceso ya de corrección en el cual es el personaje presenta estas características, no las presenta, qué es lo que quiero decir, cuál es la esencia, cuál es el tema, cuál es el tiempo de la narración, cuál es el espacio de la narración, cuáles son las voces de los personajes, que en este caso ahorita no hemos encontrado voces, sino que ha estado narrando, que sería en ese entonces el narrador que lo sabe todo, que en este caso también es el escritor, porque también él es el que le da vida a la narración. Pues Entonces, ahí te tendría que corregir un poco porque según lo que entiendo hasta ahora de lo que se ha leído, es hay un personaje que está viajando hacia Transilvania que está describiendo todo. en este caso es el narrador, pero personaje. El personaje te está narrando, pero para poder darle voz al personaje, ¿quién es? ¿Quién es el que le está dando la voz al personaje? Es el escritor. Entonces es ahí donde te digo que es bien complejo lo que es la narración, porque no solamente es de decir, yo lo voy a poner y lo voy a poner tal cual. No, lleva un proceso para poder tener una obra sumamente construida. Y eso es lo que a veces nos cuesta a muchos, o sea, nos cuesta porque también a mí me cuesta un montón, es poder darle voz, personalidad a los personajes y que la historia quede bien construida, porque no solamente lo escribo. Es más fácil hacer videos, no me quedo haciendo videos. Ni tanto, porque también hacer videos es complicado, no solamente de como todos piensan de, te vas a parar o te vas a sentar enfrente de una cámara y vas a empezar a hablar, tampoco. Pero cada quien tiene su estilo y respetamos eso también. Pero sigamos hablando del libro, que creo que ya nos desviamos del tema. Entonces estábamos en Francia, sí. Y luego dice que se recuerda de Francia.
luego menciona, cubría los eslovacos, ajá, exacto, los eslovacos los que me parecieron con diferencia los personajes más curiosos, Débiles. ajá, hasta débiles, ¿verdad? Luego dice, llegamos a Bistris. Me pareció un lugar añejo e interesante. Con anterioridad ya había recibido indicaciones del conde Drácula de dirigirme al Hotel Corona de Oro. Sería interesante saber si existe este hotel. Si ustedes tienen información, nos pueden enviar o nos pueden llamar. Se llama Corona de Oro. Puede ser que exista, puede ser que no, solamente es un nombre inventado. Al comprobar que se trataba de un lugar típico, me puse muy contento, pues ya desde el principio anhelaba encontrarme en el corazón corazón de los más tradicionales y folclóricos del país. Todo aquello se estaba esperando. Una anciana de rostro alegre me abrió la puerta. Parecía una campesina por la manera en que iba vestida. Cuando me acerqué a ella, me dijo mientras me hacía una reverencia. ¿Y usted, el Herr Inglés? El Herr inglés, exacto. Sí, contesté. ¿Harker? ¿Jonathan Harker? La anciana sonrió y entró y entregó un mensaje a un hombre bastante mayor que estaba ahí sentado, en mangas de camisa. Este se levantó y volvió con una carta en la mano. Amigo mío, bienvenido a los Carpatos. Muy impaciente por verle. Deseo que esta sea una buena noche para usted. Tiene reservado un pasaje en la diligencia que parte mañana a las 3, con dirección a Bucovina. Mi carruaje le estará esperando en el paso de Borgo. Espero que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute durante su instancia en mi hermoso país. Un amigo, Drácula. Entonces, aquí aparece una carta de Drácula en el cual lo que podemos ir viendo es que Drácula está tan entusiasmado con el señor Harker, que también ya nos dio el nombre, que quien era quien nos estaba narrando los acontecimientos en ese momento, y él es Jonathan Harker, en el cual aparece también el elemento de la carta, en este caso ya la leímos, y en el cual le dice que lo espera con gran ansia. Y anteriormente también decía de que lo esperaba con gran ansia. Entonces, ¿por qué esa ansia de conocerlo? Veamos. Tenemos mensaje. Dice, hola Nelson. Nelson nos manda la información acerca del Hotel Corona de Oro. Se encuentra en el corazón de la ciudad de Bolonia. Las torres de Bolonia están a pocos pasos. Se sirve un variado desayuno, buffet gratuito. Además, hay conexión gratuita a internet por cable Wi-Fi, etc. Entonces, imagínense si existe. Y es interesante. Dice que hasta le ponen ahí de que tiene Wi-Fi. Bueno, lo que le faltó es cuántas estrellas tiene. Así que si tienen, puede ser que sean muchas estrellas. Interesante, pero me entró la confusión. Nelson habla sobre Bolonia y vos estabas leyendo de Francia o es Italia. A saber, ¿verdad? Es Francia, entre Francia y Alemania. Ah, puede ser que sea pura coincidencia el nombre. Ajá, o puede ser pura coincidencia. No estamos tan seguros porque no le podemos ir a preguntar al escritor, pero interesante. Uno así debe de buscar la información como a este elemento me parece curioso y busquémoslo. Bueno, luego terminamos en el mes, terminamos el día 3 de mayo, porque otra cosa también que hay que tener en cuenta es que en este libro es como un diario. Entonces, vamos a ir encontrando, digamos, lo vamos a nominar escenas. Entonces, vamos a encontrar esta primera escena el 3 de mayo. Vamos a empezar con el 4 de mayo. Me enteré de que mi hotelero había recibido una carta del conde en el que le encargaba comprar el mejor asiento de la diligencia. Se mostró obstinado haciendo ver que no me entendía cuando le pregunté algunos detalles más.
Él y su esposa, la anciana de la puerta, se miraron con temor. El hombre dijo que había dinero en el sobre y que nada más conocía de aquel asunto. Le pregunté acerca del conde y de su castillo, y entonces, para mi sorpresa, los dos viejos se santiguaron. Luego de duras penas abrieron la boca para decir que no sabían nada de todo aquello. Santiguar, esta palabra es cuando uno creo que es cuando uno se En la persina. iglesia católica. Exacto, es cuando uno se persina, eso se llama santiguar. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué lo hacían? Ajá, es como así. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hacían? Entonces ustedes pueden, o sea, se puede entender que en estos personajes Eran católicos. uno eran católicos, puede ser que sean católicos, puede ser que no, o pueden ser que no, pero era así como una manifestación de que había algo malo o maligno en el castillo y que ellos conocían y que tal vez él no conocía en su ignorancia o no conocía el contexto de la situación. Le pregunté acerca del conde y su castillo, exacto, y entonces para mí se santiguaron y todo eso. Luego, a duras penas, abrieron la boca para decirte que no sabían nada. Se negaron en redondo a hablar más del tema. Quedaba poco para mi partida y no pregunté más. Tenía el presentimiento de estar sumergiéndome en un mundo misterioso y algo peligroso. Desde ahí él ya le dice, ay, porque es algo peligroso. Y luego dice, la anciana, unas horas antes de mi marcha, subió a mi aposento y me dijo de forma bastante histérica, tiene que partir forzosamente, tiene que ir ya ahí. La mujer padecía de un ataque de nervios. Sin darse cuenta, mezcla el alemán con otro idioma que yo desconocía por completo. Al contestarle que mi partida era inminente, ya que se trataba de un negocio de suma importancia, volvió a preguntarme, ¿sabe usted a qué día estamos? ¿A 4 de mayo? Ella movió la cabeza y volvió a decirme, oh, sí, claro, pero ¿qué noche es hoy? ¿Qué quiere usted decirme? Hoy es la víspera de San Jorge. ¿No sabe usted que esta noche, cuando las campanas tocan las 12, todos los malos espíritus de este mundo aparecen y alcanzan su máximo dominio? ¿Sabe usted bien dónde va y qué va a hacer ahí? Imagínense preguntar, ay no, qué miedo, preguntarle a ella, preguntándole que si sabía qué día era. O sea, entonces desde ahí también vemos que el personaje no conoce los elementos, podríamos llamarle los elementos culturales o del entorno en ese país. Es como, por ejemplo, aquí va. En el caso de El Salvador, el 1 de mayo se celebra el Día de los Difuntos o el día 2, no 1 recuerdo. de noviembre. Hace 1 de noviembre, 1 perdón. de mayo es el Día del Trabajo. Exacto, no, perdón. El 1 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos. No vayan a hacer meme. Exacto. Entonces, en este caso, para ellos, el 4 de mayo era el día que se celebraba la víspera de San José y que en este momento es donde todos los malos espíritus salían. Entonces, es como, ¿y por qué se va a ver? A mí me recuerda como, por ejemplo, cuando uno viaja a zonas peligrosas, que vos le decís al del taxi o a la persona al de la tienda que va para tal lado y él se te queda viendo como cuadro y te dice, seguro que va a ir ahí. Ahí tiene fama de que hay gente peligrosa, lo van a asaltar, no debería ir con ese par de zapatos. Sí. Entonces, siempre los lugareños conocen el entorno social, lo peligroso o lo poco seguro que puede ser un lugar. Entonces, siempre que uno viaja, independientemente si viaja en el interior del país o viaja a cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, siempre debe de escuchar a los lugareños y sus advertencias. Exacto. Y también indagar acerca de dónde va, que también eso nos pone en perspectiva en este párrafo. Pero sigue diciendo, me dio tanta lástima que intenté consolarla, cosa que empeoró la situación. Se arrodilló ante mí y empezó a suplicarme que me quedara, o por lo menos que
pospusiera mi marcha unos cuantos días. Aunque las reacciones de la mujer me parecían absurdas y exageradas, logró que me sintiera algo intranquilo. Intenté levantarla diciéndole que le estaba muy agradecido, pero que era mi obligación y debía partir sin más demora. La anciana se levantó secando las lágrimas de su mejilla, se quitó un colgante que llegaba en forma de crucifijo y me lo ofreció. Estaba confuso. Soy miembro de la iglesia anglicana. Ah, aquí aparece, en el cual dice, soy miembro de la iglesia anglicana. ¿Y vos sabés cuál es la iglesia anglicana? Es la que no está como, bueno, que está como fuera de la iglesia católica, creo. Sí, la iglesia anglicana surgió cuando el Vaticano excomulgó a la reina Isabel de Inglaterra, cuando todavía era Britania. Ajá. Entonces, la reina Isabel a la que llamaban la Virgen. Ujú. Entonces, ella, cuando el Vaticano la excomulgó, creó su propia iglesia. Y esa es la famosa iglesia anglicana. Oh, interesante. Entonces, quiere decir de que él pertenecía a esta iglesia. Era como una separación de la iglesia católica. Ahí hay un elemento cultural, porque a partir de esta oración se viene todo este contexto histórico detrás de esta información que nos brinda él. Entonces, si ella, la que se arrodilla delante de él, es católica y él es anglicano, ahí está el escritor poniendo en contraposición dos creencias religiosas separadas. Ajá, exacto. Sí, porque hay dos elementos culturales a partir de la iglesia. Sí, muy interesante. Y luego menciona, y siempre me han enseñado que estas cosas son idolatrías. Sin embargo, habría sido una falta de tacto grave al rehusarme tal presente. La anciana me lo ofrecía con su mejor intención. Me colocó el rosario alrededor de mi cuello, presintiendo dudas de que me asaltaban. Ya dice que es católica. Ajá, sí. Porque solo Porque los católicos usan un rosario. Un rosario, exacto. Y luego dice, acéptalo por el amor de su madre, exclamó. A continuación salió de mi aposento. Estoy comprobando que el estado de mis nervios no es el normal. Mientras espero la diligencia que como de costumbre llega con retraso, conservo en mi cuello el amuleto de la anciana. Quizás se daba a sus temores o a las muchas leyendas fantasmagóricas que pesan sobre este país. Si este diario llegara a manos de Mina antes de verla, yo en persona, que al menos mis palabras le lleven un adiós, ahí llega la diligencia. Entonces, ahora aquí aparece otro personaje que es Mina. ¿Quién será Mina? Mina, vamos a ver quién es Mina. Aquí está Nikki María, quien nos estará acompañando también en este en vivo. Y pasamos al siguiente día, que se llama 5 de mayo y nos pone en perspectiva el castillo. El gris matutino se ha disipado y el sol parece mellado de causa de los árboles o las colinas que impiden su salida por el horizonte. Estoy desvelado. Aprovecho la calma nocturna y mi estado de ánimo para escribir unas líneas. Tengo muchas cosas que me bailan por la cabeza y que quiero anotar. Porque esto no se parece al diario de alguien que comió demasiado antes de salir de Vitris. Detallaré el menú de mi cena ahí. Unos cuantos trozos de tocino, alguna cebolla y buey, todo sazonado con pimienta y asado ensartado en varilla, como la carne de caballo que venden en las calles de Londres. El vino era una medias dorada, que producía una extraña sensación de picor en la lengua, pero no era desagradable. Solo tomé un par de vasos no más. A mí lo que me sorprende de hasta donde hemos leído es que siempre habla de comida. Eso les iba a decir, de que también pone en perspectiva la gastronomía de ese entonces, porque no sé si será de ese entonces o de qué, pero imagínense, menciona que o sea, va a describir que fue tocino, cebolla, buey, que estaban sazonados, que estaba la varilla. Entonces no sé si de tal punto o tal aspecto
estos elementos gastronómicos enriquecen la descripción, porque puede ser de que en ese entonces era lo que más se vendía o era lo que más se consumía o como eh, era un consumo cultural gastronómico. Y luego menciona, dice, me subí a la diligencia. El cochero no había ocupado aún el pescante, pues estaba charlando con la dueña del hostal. Enseguida vi que estaban hablando de mí, pues de vez en cuando se giraban para mirarme. Poco, poco después se acercaron unos aldeanos que, mostrándome inmensamente interesados, se añadieron a la conversación. Todos me miraban con lástima y conseguí escuchar algo que repetían bastante a menudo. Yo conseguí escuchar algo, palabras raras y distintas nacionalidades, haciendo ver que todo aquello no me afectaba. Saqué mi diccionario políglota de la cartera y la busqué. Confieso que ninguna era demasiado alentadora. Encontré Ordok, Satanás, Pokol, infierno, Estregoica, brujo, Rolok y Volklak, una eslovaca y la otra serbia, ambas con el mismo significado, una especie de hombre lobo, un vampiro. Nota, debo de preguntarle al conde sobre estas creencias. Entonces, imagínense los lugareños hablando en otro idioma y diciendo Satanás, infierno, brujo y, y hombre lobo y vampiro. Entonces, era como decirle, mira, te vas a enfrentar a esto, pero no se lo, o sea, no se lo decían en su idioma, sino que en otro idioma. Pero no sé con qué objetivo, si era para una conversación, porque a veces pasa de que, por ejemplo, nosotros tenemos idiomas propios en el cual cuando uno quiere decir algo que no quiere que la otra persona sepa, uno lo dice en ese idioma y no entiende. Es como cuando, por ejemplo, en los viajes a Guatemala, vos escuchás a los ¿cómo decirle? A los originarios hablar en quechua, hablar en náhuatl, no sé, y ellos saben español, pero realmente te aíslan de su mundo al hablar en un idioma que tú no conoces. Exacto. Ajá, sí. Y como los idiomas son diversos en el cual, o sea, acá en el país se han perdido los idiomas nativos, pero en otros países se mantienen sus idiomas nativos y tienen esa interacción también, esa riqueza cultural que también nos presenta, porque un idioma es una riqueza cultural para los países porque no han perdido el idioma original. Y eso es lo que pasa también Lenguas muertas. Ajá, exacto, lenguas muertas. Que acá en el caso del país, o sea, vinieron y destruyeron la lengua originaria Hoy se está tratando. Exacto, y ahora el Ministerio de Cultura está tratando de no perder, porque son pocas las personas que pueden hablar este idioma náhuatl. Exacto, pero en este caso nos pone en perspectiva de que eran sus propio idioma y en el cual también, vea, él no se quedó con a saber qué hablan, vea, sino que él tenía un diccionario en el cual buscó la información y encontró esas palabras, aunque no tienen ninguna relación. Mira, y el Google Translate tendrá náhuatl. No sé, no, yo creo no, creo que no. Pero si ustedes pueden buscarlo ahorita y me escriben para ver si encontraron el idioma náhuatl, porque no, yo que recuerden, no. Bueno, sería interesante saber si uno puede usar el Google Translate, así como traduce francés, italiano, chino, japonés, para se poder puede traducir náhuatl. Entonces, si tú eres una de esas personas que le gusta ser creador de contenido o creador de aplicaciones app, o sea, ahí tenemos uno de los aportes que podría dar a la cultura, en el cual podrías hacer una aplicación, no sé si existe, no estoy seguro, en el cual puedes traducir de palabras de español a náhuatl, pero que también puede ser un proyecto que lo pueden realizar y que podría ser muy interesante porque ahora que todo el mundo anda en el teléfono y anda en búsqueda
de qué palabra es porque todos no queremos hablar inglés, pero no vemos en sí nuestro idioma nativo. Porque yo también así digo, o sea, yo allá ando en busca de aprender inglés, pero no andamos en busca de aprender náhuatl o otro idioma nativo que tenemos acá en nuestro país y que es muy triste, lamentablemente. Pero sigamos. Entre todos habían formado un grupo considerable. Todos se santiguaban en dirección hacia mí. Ay, no, qué miedo. La diligencia por fin arrancó. Conseguí después de mucho esfuerzo que un compañero de viaje me explicase el significado de ese gesto. Al principio se negaba a contármelo, pero cuando supo que yo era inglés, me dijo que era una protección contra el mal de ojo. Oh, el mal de ojo, pero no sé si es el mismo mal de ojo que Esos son mitos. que en El Salvador también se da, porque si en aquel entonces se llamaba mal de ojo, eh, podríamos decir que el mal de ojo no solamente es en El Salvador, en Guatemala, en Europa, sino que es también otro elemento cultural que está dentro de, porque también aquí dice mal de ojo, pero se llama, a ver qué dice. Y dice, aquello no me gustaba debido a mi situación. Iba hacia un lugar apartado eh, en el encuentro de un desconocido, pero todas esas gentes me parecían tan bondadosas y apenas que me emocioné. Comenzaré siempre esa imagen del hostal en toda esa multitud de personas pintorescas santiguándome bajo el paso abovedado sobre un fondo de naranjos y adelfas plantadas en verdes barricas agrupadas en el centro del patio. Entonces el cochero, cuyo hiperbólico calzones de lino cubrían todo el pescante, golpeó a los 4 caballos en un látigo y estos, captando perfectamente la señal, emprendieron la marcha. Te dice, hola, creo que te dice JC González en la caja de comentarios. Hola, Jay González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deja tus comentarios acá acerca del libro o si estás interesada en conocer más acerca de Drácula o tienes información que nos quisieras compartir para también poder tener esa información. O también lo puedes hacer a través de WhatsApp al número 7351-8586, en el cual nos puedes llamar y nos puedes comentar acerca de lo que te está pareciendo este diálogo que estamos teniendo. O también nos puedes escribir un mensajito al WhatsApp en el cual también vamos a estar leyendo en esta sección Libros en Movimiento. Mira, ya dice que la Niki está durmiendo por el cuento. Sí, si ustedes ya se fijaron, ella está bien dormida. Ella está en otro mundo. Bueno, pero sigamos. Emprendieron la marcha. Perdí de vista el hotel y enseguida todos esos pensamientos fantasmagóricos me abandonaron. Aquella belleza tan agreste y el paisaje me distrajo por completo, aunque estoy casi convencido de que de conocer idioma de mis compañeros de viaje me habría costado bastante más olvidar. Un terreno totalmente verde se expandía ante nuestra mirada. Era un poco en pendiente cubierto de vegetación y bosques, salpicando de frondosas colinas coronadas por grupos de árboles o granjas, con sus blanquecinas aleros mirando hacia la carretera, brotando por doquier exuberantes frutales en flor, manzanos, ciruelas, perales, cerezos. Se podían oler las frescas hierbas debajo los árboles completamente inundada de pétalos caídos. La carretera se hacía infinita entre dichas colinas, perdiéndose entre impresionantes pinares, que de vez en cuando descendían por las laderas como si de una gran lengua de fuego se tratase. A pesar que en el camino era pedregoso y arduo, lo sobrevolábamos como una prisa febril. Yo desconocía el porqué de tanta velocidad. Estaba claro que nuestro cochero deseaba llegar a Fort Brun lo antes posible. Me enteré después de aquella carretera que entonces nos zarandeaban sin piedad. Era excelente en verano. Lo que sucedía era que no había sido reparada, aunque del deshielo. De hecho, era casi una tradición
pues antaño tenía mucho cuidado de no repararla por miedo a que los turcos no sospechasen que estaban preparando alguna estrategia militar. O sea, que era intencional que tuviera baches. Exacto, eso estoy pensando, que era intencional de que estuviera así las calles. Entonces la pregunta sería, ¿será intencional que las calles de nuestro país estén en esas condiciones? No, eso era antes, ahora ya están mejorando la calle. Bueno, eso sí, bueno, entonces, pero también es bien interesante lo que dice ahí, porque imagínense, dice que era algo así como intencional para que los turcos no sospechasen de que se estaban preparando una estrategia militar. Interesante. Luego dice, una vez rebasadas las colinas, se levantaban frente a nosotros grandes cuestas de bosque que llegaban hasta las más altas cimas de los Carpatos. La diligencia se hallaba rodeada por ese paisaje, bañado por el sol vespertino, que lo transformaban en un hermoso manto de increíbles colores. La sombra de los pinos eran azules y púrpuras, y donde se mezclaban la piedra y la hierba de tonalidades verdes y pardas, en los Carpatos se crean una impresionante visión. Rocas como colmillos y peñascos como dagas afiladas se podían observar despeñaderos que provocaban grandes hendiduras en las montañas de verdes manchas. Durante el ocaso pudimos contemplar el hermoso espectáculo del agua brillante cayendo en forma de cascada. Si ustedes se fijan, es una descripción de todo el paisaje de los Carpatos, Entonces, si ustedes se fijan, pero está llegando al atardecer. Pero, ajá, está llegando al atardecer. Se está cumpliendo. Si tomas en cuenta eso con lo de San Jorge y la noche de San Jorge, está acercándose cada vez hacia ese momento que le han advertido que es un momento de donde salen los muertos. Maligna. Exacto, pero veamos a ver qué encontramos más. Y dice, al doblar la falda de una colina, uno de los que viajaba conmigo me tocó el brazo para que pusiera atención al elevado pico, nevado de una montaña que parecía estar en 1 metro de nosotros. Mire, el trono de Dios, gritó. Seguidamente se santigua de manera favorosa. Ay, no, que imagínense, o sea, digamos, nos han invitado a algún lugar y de repente se santigua y dice, mira, ahí está. Entonces ahí me daría miedo, pero sigamos leyendo. Y luego dice, el sol caía cada vez de forma más precipitada a nuestras espaldas. A medida que avanzábamos por el camino zigzaguante, casi de repente nos vimos envueltos por las sombras nocturnas, gracias a lo cual la cumbre nevada tomó un bellísimo tono rosado, que a veces eso nos pasa en nuestros países, que a veces en la tarde podemos observar cuando el sol se está ocultando, se torna un paisaje muy bonito porque a veces se pone naranja, rosado o lila, morado, no sé cómo le llaman, pero es un espectáculo que el sol hace cuando ya va ocultándose. Pude observar asombrando que la carretera se hallaba limitada en ambos lados por infinidad de cruces. Aquí aparecen las cruces, un elemento simbólico de ¿qué? De muerte. Ajá, de muerte. Aunque no puede ser también. No, porque no dice qué tipo de cruces, ¿verdad? Entonces ahorita solo nos dice que hay infinidad de cruces, delante de los cuales mis compañeros de viaje se santiguaban. O sea, si ustedes se fijan, ya es muy frecuente. Es como un signo de protección. Exacto, un signo de protección. Entonces quiere decir que estamos ante una situación o un hecho en la época de todo lo maligno, uno se santiguaba, porque ya es muy recurrente esta palabra que se llama santiguaba. Pero sigamos. Alguna que otra vez también vimos a algún campesino arrodillado frente a una capilla para los cuales no existía el mundo exterior, pues ni siquiera volvía la cabeza cuando alguien se le acercaba. También nos cruzamos con algunas típicas carreteras de campesinos que regresaban de trabajar todo el día en el campo.
Al anochecer, aquí ya llegó al anochecer, llegó un intenso frío. Todo el paisaje se vio sumergido en una oscura nebulosidad. Los árboles se apagaron, tan solo los sombríos abetos contrastaban su color con el fondo claro de las últimas nevadas. A la velocidad que iba la diligencia, parecía que aquella masa de follaje gris que salpicaba los árboles se nos fuesen a echar encima. Las ramas producían un efecto particular extraño y solemne que animaba los pensamientos y oscuras fantasías que aparecían con el anochecer en el momento en que la puesta del sol vestía las nubes con formas fantasmales que parecen serpentear siempre por entre los valles de los Carpatos. Entonces, ustedes se fijan, ya dentro del anochecer, ya la silueta de los árboles hace una Un descripción, efecto un fantasmagórico. efecto fantasmagórico que ya nos va induciendo o ya nos va presentando eso de no es fantástico, sino es como Lo dramático. lo dramático, no dramático, Suspenso. lo de suspenso, exacto. Y luego dice, la carretera subía a veces por colinas tan empinadas que a pesar de la desesperación del cochero por llegar a su destino, los caballos no podían más que ir al paso. Mi intención era la de bajar de la diligencia para ir a pie, cosa que a aquel cochero le pareció una locura. No, 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 replicó. Aquí no puede bajar. Este bosque está lleno de perros salvajes. A continuación dijo unas palabras que seguramente formaban parte de una broma de mal gusto. A juzgar por la sonrisa, se dirigió al resto de pasajeros. Ya verá usted bastante antes de irse a dormir. O sea, que vea, podemos decir que va. Y luego dice, tan solo hizo una parada para encender los faroles. Es decir, ya estaba de noche, en el cual necesitaba luz. Entrada ya la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros que empezaron a agobiar al cochero para que apresurara el paso. Los faroles, no, como no, era un coche tirado por caballos. Entonces los faroles iban colgados en las cuatro esquinas de donde encendían como velas, o no sé si eran velas o eran de gas, esas lámparas, que para poder ver el frente y el trasero del entorno del carruaje, tenían que encenderlos. Ajá. Sí, porque eran como para poder ver para hacia dónde iban, porque estaba oscuro. Y era sinuoso el trayecto. Interesante. Ajá, muy interesante. Y luego dice, entrada ya la noche, los nervios parecían dominar a los pasajeros, que empezaron a agobiar al cochero para que se apresurara el paso. Entonces, este azotó sin piedad a los pobres caballos, ay no, pobrecito, con su látigo y con histéricos gritos de aliento les obligaba a hacer un esfuerzo mayor. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia se balanceaba sobre sus grandes muelles de cuero como un barco. No iba solo. En medio de un mar tempestuoso. Exacto, no iba solo. Iban más pasajeros. Tuve que sujetarme para no caer. El camino se hizo más llano y por un momento creí que estábamos volando. A continuación, las montañas que teníamos a nuestro alrededor parecían abalanzarse sobre la diligencia. Estábamos entrando en el paso de Borgo. La mayoría de mis compañeros de viaje me ofrecieron regalos de todo tipo, y bastante singular, por cierto. No quise rechazarlos debido al empeño que pusieron, pues lo hicieron con toda su fe, con palabras amables, bendiciones y ese extraño gesto de temor que ya había visto antes en el rostro de la anciana de la puerta del hotel de Bistris. Ese signo de la cruz que protegía del mal de ojo. Luego el cochero se inclinó hacia adelante mientras la diligencia iba a toda velocidad y los pasajeros impacientes se asomaron por la ventanilla de ambos lados para escrutar la oscuridad, esperando que algo muy insistente sucediese. A pesar de mis continuas preguntas, nadie quiso contarme nada de aquel comportamiento suyo y extraño para mí. Ese estado de nerviosismo generalizado
generalizado duró algún tiempo hasta que en fin divisamos la parte más al este del paso. Tenemos un mensaje. Ramos Ángel dice, hola, me da miedo ese libro, ya lo he leído. Hola, hola Ángel. Si ya lo leíste, puedes volver a revivir con nosotros esta experiencia de este libro. Yo te comprendo porque también cuando yo lo leí, yo tuve pesadillas. Tuve así como pesadillas porque uno siente esa sensación cuando el conde, bueno, pero eso más adelante, cuando el conde va en el proceso de que lo van persiguiendo. A mí en ese... Estás hablando del final, todavía no. En eso me dio así como esa sensación de miedo, pero poco a poco vamos a ir descubriendo estos datos. O sea, no he dicho todo al final, pero más o menos algo así va el final. Gracias por tu mensaje, Anne. Y luego dice, paso, oscuras y comenzadas nubes se ceñían sobre nuestras cabezas y en el aire se podía respirar una opresiva tormenta justo en la dirección en la que íbamos nosotros. La atmósfera del camino que dejábamos atrás era totalmente distinta, estaba en calma. Miré al exterior para intentar ver el vehículo que supuestamente me enviaba el conde. De un momento a otro esperaba ver el brillo de unos faros rasgando las negruras, pero todo seguía a oscuras. La única luz que se distinguía era la de nuestra diligencia, sobre los faroles de los cuales se condensaba el vaho de nuestros fatigos caballos. Ahora podíamos ver la carretera arenosa extendiéndose ante nosotros, mas en esta no se divisaba ninguna muestra del paso de algún otro vehículo. Entonces, lo que podemos ver es que también nos describe de que, o sea, la escena es bien impactante porque imagínense, van en la diligencia, que en este caso sería el carruaje, con varias personas, va el cochero, va el caballo, lleva las luces, el entorno es oscuro, hay nubosidad, hay frío. Entonces todo eso, si nosotros lo imaginamos, es impactante porque nos está diciendo, mire, es como que uno no se vaya en un coche o en algún carruaje, en un bosque que uno no conoce, en el cual es así como da escalofrío. Tenemos otro mensaje. Sí, de dime. 40 grados. Hey, llegué tarde y pone una cara de... Sí, ya vamos a... No te preocupes. Lo que puedes hacer es que sí, tú no... Te perdiste lo de los inicios. Va a quedar aquí el video colgado, exacto, en YouTube y puedes volver a reproducirlo. No hay ningún problema. La lista de reproducción se llama Libros en Movimiento. Exacto. Y lo puedes encontrar en la sección que se llama Libros en Movimiento, en el cual ahí están todos los en vivos que hemos hecho y de los libros que también hemos leído, hemos analizado, hemos compartido en estos días que han pasado, en el cual también los invito a verlos. Para los que son nuevos y que no han visto los otros en vivo, ahí están, para que ustedes puedan verlo. Y luego dice, ¿verdad? Que hablábamos de que ese imaginario que nos hace el lector, el narrador al lector, es bien impactante porque te presenta la escena, el contexto, para que uno hasta le dé escalofrío, porque también da escalofrío, solo imaginar. Ahora podíamos ver dice, los pasajeros se relajaron de nuevo en sus asientos con un suspiro de alivio, cosa que pareció una cruel burla dedicada a mi decepción. No sabía ya qué pensar ante lo que estaba sucediendo. Entonces, el cochero consultó el reloj y dijo a los demás algo en voz baja, que apenas pude oír. Creo que dijo, hemos llegado a una hora antes de lo previsto. Ajá, o sea, pero ¿qué hora es? Me imagino que van a ser las 12 o las 11, porque no nos dice la hora. Seguidamente se volvió hacia mí y dijo en un alemán aún, no, permítame, se volvió hacia mí y dijo en un alemán aún peor que el mío,
Aquí no hay ningún carruaje. Parece ser que no le espera a nadie. Ahora tendrá que ir hasta Bucovina y vuelva aquí mañana o pasado. Cuanto más tarde lo haga, mejor para usted. No lo quieres dejar ahí. Exacto, no lo quieren dejar ahí. Y luego dice, peor de repente, mientras el cochero hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a reposar, lanzándome a la carrera bruscamente, por lo que el cochero tuvo que hacer un gran esfuerzo por calmarlos. Al cabo de un momento, mientras el resto de los pasajeros se santiguaban, una calesa tirada por 4 caballos apareció a nuestras espaldas. ¿Qué calesa? Calesa me imagino que ha de ser un carruaje también, solo que no sé por qué bueno, no sé si tienes el dato ahí, los puedes ok. ¿Qué significa calesa? Porque también yo nunca había escuchado esa palabra, Aquí ya la tengo. Okay. Calesa es un coche de paseo tirado por caballos de 2 a 4 ruedas, con la caja o armazón abierta por delante y con cubierta o techo plegable. O sea que era un coche convertible. Ajá, exacto. Esa es una calesa. Oh, como dato curioso, O sea una calesa es como... el techo se bajaba Es movible. y se subía. Ajá. Es como los convertibles, los carros convertibles de ahora. Ok. Debido al resplandor de nuestros faroles, pude ver que aquel carruaje era tirado por unos caballos espléndidos y negros como el carbón, los cuales eran conducidos por un hombre alto, con espesa, larga y oscura barba y un gran sombrero, también de color negro, que le ocultaba gran parte del rostro. Al volverse hacia nosotros, pude distinguir un par de ojos muy brillantes que a la luz del farol parecían enrojecidos. A ustedes les pasa a veces de que cuando uno se toma foto en la noche no les ha pasado, no les ha ocurrido de que los ojos parecen como una luz roja, algo así. A los perritos, por ejemplo, si les toman fotos, reflejan en su iris, reflejan una el luz. brillo de Ajá. hasta da miedo. Solo recuerdo cuando fuimos a hacer necroturismo hace un año, hace 2 años, que había un perro echado en medio de las tumbas, que cuando le tomé el video se le veían los ojos como que era así, como que estaba poseído. Como que estaba poseído. Ajá. Sí, algo así. Entonces le dijo al cochero de nuestra diligencia: pasas muy temprano esta noche, amigo. El ligero inglés tenía prisa, respondió nuestro cochero tartamudeando. A lo que el cochero recién llegado le replicó: ya, supongo que por eso deseabas que el inglés siguiera hasta Bucovina. No puedes engañarme, amigo. Sé demasiado y olvidas que tengo veloces caballos. Hablaba con una leve sonrisa en sus labios y la luz del farol su boca era de aspecto duro, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros de viaje susurró a otro al verso de la Leonora de Burger: Then did dead raise shelter. Porque los muertos viajan deprisa, significa. Aquel extraño conductor le había oído, pues levantó la cabeza mostrando una irónica sonrisa. El pasajero se giró de espaldas al mismo tiempo que se santiguaba. Deme el equipaje del Her, dijo el conductor de la calesa. Con extrema rapidez le dieron mis maletas y éstas enseguida fueron colocadas en el otro carruaje. Seguidamente bajé de la diligencia y el extravagante personaje me ayudó a subir en su vehículo cogiendo con su mano mi brazo. Sus dedos me parecieron presas de acero. Aquel hombretón debía tener una fuerza fuera de lo común. Sin decir ni una palabra, sacudió con las riendas a los caballos que dieron media vuelta y adentramos en la oscuridad del paso. Al mirar hacia atrás, vi por última vez a través del vaho de los caballos, iluminado por las luces de los faroles, cómo los campesinos se santiguaban en la distancia. Luego el cochero hizo restallar el látigo y gritó a los caballos para seguir camino a Bucovina.
Enseguida se confundieron en la oscuridad y entonces una extraña sensación de escalofrío y soledad me invadió. Más el, más el cochero me tendió una capa sobre los hombros y me dio una manta para que me cubriera la rodilla. Mientras me decía en un excelente alemán, hace una noche fría, mein Herr, mi amado el conde me encargó que cuidase de usted. Hay un frasco de Libovich, que sería aguardiente de ciruela del país. Interesante de ciruela, imagínate, aguardiente. Bajo el asiento por si lo necesita usted mismo. Entonces, acá lo que también podemos ver es que yo también lo que no comprendo ahorita es si todas las personas se santiguaban, ¿por qué él No entendía. nunca entendió o por qué no replicó esto de santiguar? Porque Acordate que era anglicano, una separación de la Iglesia Católica, en donde todos esos símbolos de al santiguarse, los rosarios, las imágenes, eran idolatría. Oh, muy bien. No, dice, no le llegué a probar, sin embargo, era un alivio pensar que estaba cerca de mí ese licor. Me sentía extraño y un poco asustado. Creo que de haber tenido otra alternativa la habría aceptado rápidamente en lugar de seguir este camino rumbo a lo desconocido. El carruaje continuó en línea recta y a marcha rápida de forma repentina, giró bruscamente y seguidamente tomó un camino recto como el anterior. Tenía la impresión de estar pasando una y otra vez por el mismo lugar, así que tomé como referencia un saliente y me gustó comprobar que así era. Sentí el deseo de preguntarle al cochero qué pasa, pero en realidad me dio miedo hacer tal cosa. Pensé que ninguna protesta habría hecho efecto. Si él tenía la orden de demorar la llegada al castillo, más tarde, sin embargo, tuve la curiosidad por saber cuánto tiempo había pasado. Una hora. Así la que, hora que había llegado temprano. Así que encendí una cerilla para poder consultar mi reloj. Faltaban pocos minutos ¿de qué? ¿Cómo era? De la medianoche, exacto. Estaba esperando que se hiciera la medianoche. ¿Por qué? No sé, pero pues sigamos leyendo. Medianoche. Debo de reconocer que me sentí conmocionado. Supongo que algo tenía que ver todas aquellas supersticiones de la gente del lugar acerca del suceso misterioso que tenía lugar a las 12 de la noche. Y a la vez, aumentadas estas por mis recientes experiencias, fui durante unos momentos presa del miedo y de la incertidumbre. A lo lejos, proveniente de una granja al fondo de la carretera, un perro empezó a aullar. Era un gemido prolongado y agonizante como de terror. Otro perro le contestó, luego otro y después mucho hasta que llevábamos por el viento que soplaban suavemente por el paso. Comenzó una serie de aullidos frenéticos y salvajes que parecían venir de distintas partes del mundo. Ninguna imaginación hubiera podido concebir aquella algarabía en el silencio de la noche. Al premir aullidos, los caballos se pusieron nerviosos y empezaron a encabritarse, pero por suerte el cochero consiguió tranquilizarlos, susurrándoles algunas palabras al oído. Aunque sudaban y se estremecían como si estuviesen en medio de una inesperada estampida. Imagínense esperar, o sea, el cochero tenía la instrucción de que tenía que llegar a la medianoche. Giró, estuvo dando vueltas en el mismo entorno y luego escuchar esos aullidos a la medianoche, sentir ese escalofrío, es muy descriptivo en sí. Y luego dice, entonces, a lo lejos, procedentes de las extrañas de las montañas que nos rodeaban, se oyó un aullido más fuerte y más angustiado de lobos, que hizo que nos estremeciéramos por igual los caballos y yo. Estos se encabritaron de nuevo tratando de huir de forma desesperada, por lo que el cochero tuvo que recurrir nuevamente a todas sus fuerzas para impedir que salieran desbocados.
A pesar de mi nerviosismo inicial, mis oídos llegaron a acostumbrarse a ese espantoso sonido y los caballos por fin se tranquilizaron. Solo entonces el cochero pudo descender y acercarse a ellos. Los estuvo acariciando y consiguió calmarlos de todos. Estaban hablándole en voz baja como hacen los domadores con los animales salvajes, lo cual tuvo un efecto extraordinario, pues su furia desapareció por completo, aunque temblorosos. El cochero volvió a subir el pescante, sacudió las riendas y reprendimos nuestro camino hacia una velocidad de vértigo. Esta vez, al llegar al otro lado del paso, dobló repentinamente y penetró en un estrecho camino que torcía a la derecha. Pronto nos vimos rodeados de árboles por todas partes, incluso algunas llegaban a formar una especie de túnel por encima nuestro, y de nuevo tuvimos a grandes y amenazadoras peñascos a ambos lados del camino. Aunque estábamos a cubierto, pudimos oír cómo el silbar del viento iba creciendo, haciéndose más fuerte a través de las piedras. Cada vez el frío era más intenso y entonces una nieve fina que parecía polvo helado lo cubrió todo rápidamente. Parecía que el paisaje, a causa del frío, se tapara como un manto blanco. Los ladridos de aquellos perros de granja no cesaban, pues el viento se encargaba de traérnoslo. Sin embargo, se iban debilitando a medida que avanzábamos. En cambio, los aullidos de los lobos detonaban su presencia cada vez más próxima, como si nos estuviéramos acercando sin escapatoria posible. Entonces, me sentí terriblemente asustado, al igual que los caballos. En cambio, el cochero seguía impasible, con la misma expresión hiarética en el rostro que cuando lo vi por primera vez, el cual continuaba mirando a la derecha, a la izquierda. Yo hice como él, pero no logré ver nada en medio de tanta oscuridad. Hasta, si ustedes se ponen, o sea, según lo que dice, eh, también él le daba miedo, los caballos le daban miedo, pero Todo pero todo, parecía fantástico, ajá, todo parecía fantástico, místico. místico. ¿Y y por qué? O sea, yo me pregunto, si iba una hora antes, ¿y por qué? Solo porque el conde le había, le había dado la orden De llegar a las de 12 llegar a las siguientes. 12. Entonces, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? O sea, uno se debe de buscar eso, o sea, debe de buscar el por qué, que hasta el momento es como una incógnita que luego vamos a ir viendo. A mí lo que me gusta de este libro, hemos leído ya con este 4 libros, pero este es el que yo he encontrado que me mantiene atento a lo que el narrador o el escritor está presentándome. En cambio, en los otros libros hay momentos en los cuales sentís que hay mucho bla 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 de relleno, pero en cambio aquí cada cosa, cada hecho, cada descripción está alimentando tu interés por seguir leyendo lo que viene. Exacto. Tiene como una técnica narrativa que complementa el elemento para que el lector se enganche y quiera seguir leyendo y leyendo y leyendo. Porque si ustedes se fijan de cada elemento que hemos estado analizando, a mí me da curiosidad saber ahorita después qué sigue. Entonces, y es lo que dice después, dice, de pronto divisé a lo lejos a nuestra izquierda una débil y vacilante llama azul. El cochero y yo lo descubrimos al mismo tiempo, pues frenó a los caballos en seco y saltó a tierra para desaparecer en el más absoluta oscuridad. Ya estaba verdaderamente confuso y a medida que el aullido de los lobos se iban aproximando a la diligencia, lo estaba más aún. Imagínense ir en una carretera y escuchar lobos y sentir como que poco a poco te van siguiendo. Es bien, es bien, así como da miedo. A mí me da miedo. Y luego dice, mientras pensaba que debía hacer, el hombre apareció nuevamente y tomó su asiento totalmente en silencio. Nuestro viaje continuó. Creo que me quedé dormido y en este incidente fue solo un sueño,
pues se repetía una y otra vez, y ahora despierto tengo la sensación de haber vivido una horrible y angustiosa pesadilla. En una ocasión la llama parecía estar tan cerca a nosotros que a pesar de hallarnos en medio de la oscuridad más absoluta, pude ver los movimientos del cochero a la perfección. Este con gran rapidez se dirigió hacia la luz de la llama, que era muy débil, pues a su alrededor predominaba la oscuridad de la noche. A continuación, cogió unas cuantas piedras, empezó a hacer con ellas un dibujo extraño sobre la hierba. Entonces vi algo muy raro, pues llegué a pensar que se trató de un efecto óptico. El cochero se interpuso entre la llama y yo, y sin embargo no me tapó la visión. Yo seguí viendo el fantasmal parpadeo de la luz, descubriendo que sin duda me sobresaltó, pero como por mis ojos que se forzaban por ver algo en medio de aquellas tinieblas, después la llama azul desapareció y nosotros seguimos el camino a gran velocidad con un coro de aullidos que seguían en todas partes. Finalmente, el cochero bajó de la caleza, pero en esta ocasión se alejó más que las otras veces. Los caballos durante su ausencia temblaban más que nunca. La forma en que resoplaban y relinchaban denotaban espanto. Fue entonces cuando por entre las negras nubes brotó la luna detrás de la dentada cresta de un peñasco de pinos. Qué bonita, qué bonita esa escena. Es como cuando uno a veces va a las montañas o está en la playa, etcétera, y que vea la luna, que la luna llena va apareciendo, entonces va a dar luz. Va a ser, o sea, el efecto sería que diera luz a todo el entorno y se vuelve más lúgubre. Me cobra publicidad, pero me recuerda un poco a algunas escenas de Crepúsculo, en Luna Nueva, Luna Llena, o no sé cómo se llama. Sí. Pero es la misma, es interesante ver que el efecto óptico siempre lo relacionan con una luna a plenitud. Ajá, exacto. Porque también la luna es como un elemento mitológico, exacto. Ajá. Y luego dice, fue entonces cuando entré en las negras nubes, va la luna, y con su luz contemplé aterrado que a nuestro alrededor había un grupo de lobos formando un círculo. Estos tenían blancos dientes provistos de rojos y colgantes lenguas y de cuerpos peludos, vigorosos y robustos. En medio de aquel tétrico silencio resultaban 100 veces más terribles que cuando solo oía sus aullidos. Yo sentí que mi cuerpo quedaba paralizado por el pánico. Un hombre debe de encontrarse cara a cara con horrores, así para llegar a comprender la importancia que tiene realmente. De pronto, los aullidos de los lobos empezaron de nuevo. Era como si la luna les influyera de alguna manera. Los caballos encabritados saltaban de ahí para allá, mirando con desespero a su alrededor, deseando escapar muy lejos de aquel horrible lugar, pero desgraciadamente se vieron acorralados por ese viviente círculo de terror que no les permitió siquiera dar un paso hacia adelante ni hacia atrás. Detrás de la caleza llamé a gritos al cochero para que volviera, pues creía que nuestra única posibilidad de salvación era romper aquel cerco de lobos. Chillé y golpeé sobre el carruaje esperando en vano que en el ruido asustaría a los lobos que tenía más cerca, y así al cochero le sería más fácil subir al pescante. Escuché la voz de aquel extraño personaje, el acento era imperioso. No sé cómo logró, pero cuando giré la vista pude ver en la carretera agitando sus larguísimos brazos como si apartara a su paso obstáculos invisibles. Los lobos retrocedían más y más, y en ese preciso momento una inmensa y densa nube tapó la luna y nuevamente la oscuridad nos hizo sus presas. Entonces vio unas manos como quitar a los lobos. Pudo haber sido el conde Drácula, porque más adelante vamos a encontrar que se podía transportar. Se podía transformar o transportar. Ajá, exacto. Ok, va. Una vez que mis ojos se acostumbraron a esta, vi al cochero subir a la caleza y para mi sorpresa, los lobos habían desaparecido. Todo aquello resultó tan extraño y sobrenatural para mí que caí en un profundo estado de pánico tal que no... Ya despertaste a Nick. Se despertó.
que no podía ni siquiera mostrar, ni siquiera moverme. Aquel momento parecía tener la capacidad de volverse interminable, pero seguimos el camino de forma veloz y en la oscuridad más absoluta, pues gracias a aquellas nubes móviles, la luna quedaba oculta por entero. De pronto me di cuenta que el cochero paraba los caballos en el centro del patio de un gran castillo en ruinas, de cuyos altos y ennegrecidos ventanales no salía ni un solo rayo de luz, y contrastadas con el viento, con el cielo color de luna, se veían claramente sus semiderruidas y dentadas almenas. Y es ahí donde termina el primer capítulo. No, el segundo, porque el día 3 y el día 4 es lo que Ah, han leído. exacto, pero es el capítulo. Ajá. Y ahí termina el día 3. Cuatro. No, el día 4, perdón. El día 4. Sí. Yo no me he aburrido escuchándote. ¿Los amigos se habrán aburrido? No, el día 5. Ya llegan al día 5. Porque se llamaba El Castillo. Ah, ok. Entonces, si ustedes se pueden fijar en el primer capítulo, encontramos 5 días donde sucedió el personaje, sucedió todos los acontecimientos de su llegada, de donde va hacia el castillo, y además pudimos, ya nos van dando elementos que nos van diciendo cuál va a ser como la atmósfera, es decir, el lugar en donde va a empezar a dar estos acontecimientos. Por lo cual... Ni que quieres seguir ahí, que se te queda viendo cuando habla. Sí, por lo cual, amigos y amigas, en esta ocasión, Libros en Movimientos, vamos a llegar hasta acá en nuestro primer capítulo con el libro Drácula, que después vamos a seguir leyendo, por lo cual, si ustedes están interesados en seguir leyendo acerca de Drácula, pueden proseguir y también nos pueden, cuando estemos en nuestra sección, pueden compartir con nosotros, nos pueden llamar al número 7351-8586, dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Además, pueden seguirme en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, en el cual también me pueden escribir mensajes si están interesados en leer, o también si quisieran leer conmigo acá en vivo, también me pueden escribir, en el cual somos accesibles, coordinamos y leemos y compartimos nuestras ideas, compartimos los comentarios que tengamos, la información que tengamos, y hacemos entretenida así la lectura. Por lo cual nos despedimos en nuestra sección. Además, también nos despedimos de IG, que estaba atrás de cámara, y también este día que tuvimos a nuestra amiga Nikki, en el cual vamos a ver si nos saluda. Aunque ya está dormida, así que nos digas adiós y que siga durmiendo. Entonces, amigos y amigas, nos vemos a la próxima.